explicar un proyecto que supuso un experimento importante en el estudio de Romero y Ruiz Arquitectos. Intentamos que cada proyecto sea un experimento, una experiencia que nos permita ir mejorando en cada futuro proyecto. En este pudimos experimentar sobre la luz, trabajar al máximo con la luz de Gran Canaria. Nosotros creo que la luz que tenemos en Canarias es una luz magnífica, tenemos mucha radiación solar y es un elemento al que se le puede sacar aún más partido, ¿no? Evidentemente en la arquitectura es uno de los elementos fundamentales con los que más se trabaja, pero este proyecto trata de innovar en la manipulación de la luz. El proyecto se inserta en una pequeña parcela rectangular de 42 metros de largo por 13 de ancho en el recinto ferial de Infecar. El concurso solicitaba un edificio muy flexible para uso de emprendedores, de empresas, de jóvenes emprendedores que pudiesen tener un inicio y un punto de partida. Está ubicado en un lateral del recinto ferial y prácticamente todo el proyecto ocupó ese rectángulo estrecho que se adosa a dos medianeras, una a las del propio pabellón expositivo y de actos, y el otro lateral da hacia la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Había que demoler una pequeña nave que existía, que ya estaba en muy mal estado y había perdido la función, y todo el proyecto consistió en ubicar un dispositivo que fuese capaz de captar la luz, manipularla, utilizarla, y donde se pudiese ubicar un programa muy flexible y cambiante como es el de jóvenes emprendedores que están constantemente innovando, cambiando y modificando la estructura interior del edificio, ¿no? Todo el proyecto utiliza un estándar que se basa en una medida concreta, ¿no? En este proyecto hemos experimentado también con series de elementos. Nos propusimos construirlo en muy poco tiempo. Creo que la sostenibilidad también está en ser eficientes en el tiempo de ejecución, el tiempo en el que se realiza el proyecto, y nos marcamos un reto de hacer un edificio de 1.300 metros cuadrados en 6 meses, como así se hizo. Tenía que funcionar como un elemento que se montase casi, como los muebles que vienen desmontados y se tienen que montar. Por lo tanto, exigía un trabajo previo muy preciso de verificación de cada una de las partes y de control de cada una de ellas. Toda la propuesta tiene una fachada muy larga que da hacia la orientación oeste y que nos pidió prácticamente reducir al máximo el número de huecos. Nosotros hemos intentado que esa fachada tenga espesor. Hemos trabajado con los llenos, pero también con los vacíos, intentando que la luz, al atravesar el material y el espesor, sea el elemento que genere la identidad de cada uno de los espacios interiores, sin que se repitiesen huecos similares, sino que simplemente cambiando la disposición de los elementos nos permitía tener configuraciones distintas. Teníamos espesores de 1,35, de 2,70, que también generaban distribuciones muy flexibles en planta para poder amueblar de múltiples maneras. Esos espesores los propusimos habitarlos. Hay unas terrazas que se convierten en los patios de esas oficinas, que es donde las empresas de jóvenes emprendedores podían intercambiar su conocimiento y crear sinergias entre ellas, ¿no? De tal manera que se convirtiese en una experiencia el hecho de salir desde el interior al exterior. Toda la fachada, como digo, está modulada en vertical con la modulación, pero también en la profundidad de esos patios que introducen la luz hacia el interior de una manera muy controlada, ¿no? La luz es un elemento energético que cuando incide en la arquitectura, pues se transforma, se tamiza, se oscurece, cambia de color, y es un poco todo lo que hemos tratado de experimentar en el proyecto. El edificio es un edificio relativamente sencillo, donde
La fachada oeste es la que tiene ese espesor habitado, y la sur es una fachada muy profunda, una fachada que usa un sistema constructivo distinto, es una fachada ventilada, como contaré después, frente a la fachada oeste, que es una fachada que funciona por inercia térmica. La hicimos mediante un panel prefabricado de hormigón que se convierte en una pila energética. Está calculado el espesor del panel de tal manera que por la noche se enfría y de día no le da tiempo a calentarse. Se convierte en un elemento que almacena el frescor nocturno para poder utilizarlo durante el día y que el sol no haga que se calienten. Toda la fachada funciona como un tamiz que se arroja autosombras una a la otra, ¿no? Nosotros tenemos casi todo el año sol, y el sol genera el calentamiento de nuestras envolventes arquitectónicas, y esta envolvente lo que hace es autoproyectarse sombra de tal manera que se refresca a sí mismo, ¿no? Consiguió obtener el premio al edificio más bioclimático de España 2013 por ese motivo, por las soluciones pasivas que tienen. El soleamiento lo resolvemos mediante las autosombras que se va proyectando el propio edificio, y en la fachada sur funciona mediante unas ventilaciones cruzadas a través de unos lucernarios que llegan a cubierta, ¿no? Otro de los problemas que tenemos en Canarias es la cantidad de humedad que tenemos en el ambiente, ¿no? Para rebajar la humedad de los espacios interiores, lo que propusimos fue ventilar, pero ventilar de manera natural. Se proponen esos espesores o bandas de 1,35, llegan a la cubierta y se abren como lucernarios hacia la orientación norte, generando un tiro natural desde la fachada oeste hasta el lucernario que da norte, y eso hace que no disponga de aire acondicionado y que esté todo el año a la misma temperatura, a la temperatura de confort. Es un edificio que no cambia de temperatura y que se ventila de manera natural a través de esas fisuras, patios, terrazas que se generan en el espesor de la fachada. Antes comenté las terrazas como patios, como lugar de encuentro, donde los usuarios pudiesen también relacionarse y vincularse unos con otros y generar sinergias entre distintas empresas, ¿no? A través de esos patios profundos la temperatura va descendiendo y el aire entra y asciende según se va calentando y sale por el lucernario orientado exclusivamente a norte, que es la fachada que no recibe sol. El interior es muy leve. Quisimos que existiese una contraposición entre el exterior pesado y un interior muy leve, muy luminoso, muy claro, muy blanco. El proyecto utiliza muy pocos materiales: el prefabricado, el aluminio, el vidrio y el pladur interior, porque se tenía que montar todo en muy poco tiempo. Y ese juego desde lo más oscuro del exterior al interior más claro hace que se produzca una diversidad de matices lumínicos en el interior. Muy curioso porque en Las Palmas hay días que hay la famosa panza de burro, que hace que haya ausencia de sol, y el edificio por fuera se convierte en un edificio gris sin contraste, y dentro también el blanco pasa a ser un gris claro, ¿no? Todo el edificio se transforma en un tono uniforme. Sin embargo, cuando hay mucho soleamiento, un día despejado, que es lo habitual, pues hay un gran contraste entre el exterior, que se vuelve muy oscuro y pesado, frente a la luminosidad y la claridad y levedad del interior. En el interior también se inserta vegetación y naturaleza para dotarlo de un sistema de purificación natural del aire. Las plantas, la vegetación consume CO2 y hace que ese ambiente interior, como ocurría en los patios de la arquitectura tradicional canaria, hace que esa calidad del aire, aparte de la ventilación cruzada, disponga de elementos vegetales en su interior. Todo este sinfín de matices, de grises, de tonalidades, incluso de reflejos de la luz en distintas texturas, ¿no? El panel de hormigón tiene una microtextura que también le arroja una microsombra que hace que se reduzca de temperatura y se caliente muy poco, que disipe ese calor que recibe a través del sol, y
el vidrio y el aluminio lo refleja, ¿no? Hay un intento por intentar utilizar todas las energías del lugar y sin protegerse al máximo, utilizando todos los recursos naturales. El edificio tiene una ventilación cruzada que funciona como por el aire acondicionado gratis que tenemos en Canarias, que a mí me gusta llamarlo alisio, ¿no? Lo tenemos siempre ofreciéndonos un viento predominante desde el norte-noreste y hace que entre también a través de unos aireadores que se producen en los lucernarios de la cara norte. O sea que hay un intento por utilizar, no consumir energía fósil, no consumir electricidad. Las aberturas de cada hueco está perfectamente calculado para reducir al máximo la iluminación artificial y aprovechar los vientos predominantes, la luz natural, la ventilación cruzada, los elementos que ya existían en la arquitectura tradicional, pero reinterpretados de otra manera y traídos al momento actual. En planta, esos espesores que se van dilatando e insertando hacia el interior crean una modulación que hace que los paneles interiores, que son unos paneles desmontables, se puedan ir transformando en función de las necesidades. O sea que cada oficina puede doblar, triplicar su superficie en función de la empresa y de la demanda que haya, ¿no? Por lo tanto, ese movimiento que se produce en la fachada, en el movimiento de la luz, según incida a lo largo del día, también se produce con las modificaciones que se van generando a través de los cambios de la distribución interior, lo que hace aún más complejo la relación con la fachada, ¿no? Hemos intentado que los patios sirvan para infinitas posibilidades de distribución en el interior. La distribución de 1,35 se debe a que es la modulación del mobiliario de oficinas que permite una flexibilidad de cambio de posición de mesas y sillas, es una medida estándar para un panel prefabricado y es un elemento que permite que se puedan montar rápidamente y con facilidad y con muy pocos medios auxiliares todos los componentes de este proyecto. Otro elemento muy interesante que hemos también intentado explorar son las relaciones visuales en diagonal en el interior. Una de las premisas que se nos marcó en el proyecto era intentar resolver las distintas puertas de acceso que daban a las medianeras a las que nos adosábamos. Y eso nos generó una sección que hizo que la entrada principal estuviese por la parte más alta. Se entra por el punto más alto y se desciende en diagonal. Todo el edificio interior está planteado para establecer relaciones diagonales en el espacio, no en planta. De tal manera que la espacialidad interior funciona en diagonal, todos los espacios están comunicados unos con otros, la luz baña todo el edificio cenitalmente, pero también a través del espesor de la fachada, con lo cual el edificio es un gran captador lumínico. Esa modulación repercute en la cubierta y hace que la sección del edificio sea la generadora de esa matriz que se va repitiendo y va cambiando de posición y forma en función del punto concreto al que estamos dando frente. El proyecto, como digo, es sencillo, no tiene una complejidad, pero hemos intentado que en esa sencillez también pueda haber una complejidad de funcionamiento y del uso, ¿no? Hay un pequeño experimento que pudimos también realizar, que es comprobar si el edificio a lo largo de un año funcionaba bien desde que se termina, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando un arquitecto termina un proyecto no abandonarlo, sino realmente comprobar si desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista funcional, del programa, de vistas, de los materiales, el edificio ha funcionado perfectamente, porque con ello se sacan una serie de conclusiones que nos permiten en el siguiente poder mejorar. Eso es lo que ha hecho que la arquitectura no se congele y permita evolucionar en el tiempo. Y aquí tuvimos la suerte de que el promotor y la propiedad nos permitió durante un año poder saber desde el punto de vista del usuario si estaba funcionando, qué cosas funcionaban bien, cuáles no. Por lo tanto,
el edificio se convirtió desde el principio, incluso hasta la actualidad, en un experimento. Todos los elementos que componen la estructura son prefabricados. Una estructura metálica vertical y toda la estructura horizontal son placas alveolares. La fachada es una envolvente de placas prefabricadas y todo el revestimiento interior es un revestimiento de pladur con una cámara con aislamiento térmico. El proceso de ejecución fue muy rápido, que tiene sus ventajas, porque la verdad que es una maravilla proyectar algo y verlo inmediatamente construido, ¿no? Pero exige un nivel de precisión y de dedicación muy alto, ¿no? Que creo que es importante también adquirirlo, ¿no? La precisión en la arquitectura en muchos aspectos se ha perdido y yo creo que lo dota de un valor casi de construcción, de volver a cómo se construye algo y que te dé información para generar ese proyecto que casi no tiene fachada ni forma, sino se genera desde la pequeña escala del detalle al conjunto total, ¿no? Hay un trasvase de información, de energía y de variables que pasan desde el detalle del proyecto hasta el conjunto global, que hacen que en ningún momento se pierda la coherencia total del proyecto. Evidentemente se pueden mejorar muchas cosas, ¿no? Como todo proyecto es un modelo que se lleva a la realidad y siempre tiene cuestiones que son muy mejorables, ¿no? Pero en el aspecto constructivo de la estructura, desde la estructura hasta las propias instalaciones, también hemos intentado innovar, que sea un edificio que capte toda la energía del lugar, que se proteja lo justo y que reduzca al mínimo los consumos energéticos, ¿no? Como digo, el edificio se inició en agosto y se terminó en diciembre y duró 6 meses la obra.